Hola, muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Hoy analizaremos el discurso del elder Dieter Uchtdorf, titulado Dios entre nosotros. ¿Sí? Este discurso fue dado en la sesión del sábado por la mañana en la Conferencia General de abril del año 2021. En la conferencia, su discurso nos enseñó la siguiente verdad, o aprendimos la siguiente verdad de su discurso. Dios está entre nosotros, participa personalmente en nuestra vida y de forma activa guía a sus hijos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación de su discurso. God has spoken through his servants, the prophets. This morning, Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de las épocas, Dios ha hablado a través de sus siervos los profetas. Esta mañana hemos tenido el privilegio de escuchar al profeta de Dios dirigirse a todo el mundo. Lo amamos, presidente Nelson, e insto a todos en todas partes a que estudien y presten oídos a sus palabras. Antes, queridos hermanos, de que yo cumpliera 12 años, nuestra familia se había visto obligada a huir de nuestro hogar y empezar de nuevo en medio del caos, el miedo y la incertidumbre causados por la guerra y la división política. Fue una época de angustia para mí, pero debió ser aterradora para mis queridos padres. Mi madre y mi padre compartieron poco de esta carga con nosotros, sus 4 hijos. Ellos resistieron la tensión y el sufrimiento lo mejor que pudieron. El miedo debe haber sido opresivo, absorbiendo sus horas y desalentando su esperanza. Esta época fue de desolación tras la Segunda Guerra Mundial y dejó huellas en el mundo y dejó huellas en mí. En ese entonces, en mis momentos más solitarios, a menudo me pregunté, ¿queda alguna esperanza en el mundo? Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Y él se hizo la siguiente pregunta, diciendo, en ese entonces, cuando era joven, en mis momentos más solitarios, a menudo me pregunté, ¿queda alguna esperanza en el mundo? El elder Dieter Uchtdorf nos relata acerca de los momentos angustiosos que vivió su familia en pleno Segunda Guerra Mundial. Eran un niño acompañado de sus 3 hermanos. Ante la angustia de sus padres, él se preguntaba, ¿queda alguna esperanza en el mundo? Ellos eran perseguidos, tenían que salir de un lugar a otro, vivir huyendo. Era un mundo angustioso, como el que vivimos en estos tiempos. Algunas familias podemos estar viviendo una forma cómoda, quizá, pero hay muchos de nuestros hermanos que viven una angustia. Otros hermanos en distintas partes de otros países tienen que huir de sus países, porque si no huyen, les meten en la cárcel. Algunos cristianos están en las cárceles por su fe en Jesucristo. Hay guerras y rumores de guerras. Vaticinan la Tercera Guerra Mundial. ¿Realmente queda alguna esperanza en el mundo? Veamos lo que continúa diciéndonos el elder Dieter Uchtdorf. Ángeles entre nosotros. Veamos entonces tu discurso. Mientras reflexionaba sobre estas preguntas,
Pensé en nuestros jóvenes misioneros estadounidenses que sirvieron entre nosotros durante esos años. Habían dejado la seguridad de sus hogares en medio mundo de distancia y viajado a Alemania, la tierra de sus enemigos recientes, para ofrecer esperanza divina a nuestro pueblo. No vinieron a culpar, a reprender, ni a avergonzar. Dieron voluntariamente de su corta vida sin pensar en las ganancias terrenales, queriendo solo ayudar a otras personas a encontrar el gozo y paz que ellos habían experimentado. Para mí, esos hombres y mujeres jóvenes eran perfectos. Estoy seguro de que tenían defectos, pero no para mí. Siempre los consideraré seres grandiosos, ángeles de luz y gloria, ministros de compasión, bondad y verdad. Mientras el mundo se ahogaba en el cinismo, la amargura, el odio y el miedo, el ejemplo y las enseñanzas de esos jóvenes me llenaron de esperanza. El mensaje del Evangelio que ofrecían trascendía la política, la historia, los rencores, los agravios y los fines personales. Además, dio respuestas divinas a preguntas importantes que teníamos durante esos tiempos difíciles. Muy bien, aquí hacemos otro corte. Para expresar lo que él dijo. Mientras el mundo se ahogaba en el cinismo, la amargura, el odio, el miedo, el ejemplo y las enseñanzas de esos jóvenes me llenaron de esperanza. Le llenaron de esperanza a Dieter, a sus padres. El mensaje del Evangelio que ofrecía trascendía la política, la historia, los rencores, los agravios y los fines personales. Y dio respuestas divinas a preguntas importantes que teníamos durante esos tiempos difíciles. En un mundo tumultuoso, en un mundo que aparentemente las personas viven odio, la amargura, el miedo, el Evangelio de Jesucristo nos da esperanza. En un mundo cuando yo vivía, antes de ser miembro de la iglesia, prácticamente en el infierno. A raíz de un sueño que tuve, una revelación por parte de Dios, busqué desesperadamente a estos jóvenes. Por 4 días y no los hallé. Lo buscaba de día y de tarde. Hasta que sentí una esperanza. Los voy a encontrar en sus capillas. Y cuando las encontré, porque fueron hermanas, discípulas de Jesucristo, me dieron esperanza. Esperanza que solo da Jesucristo con su evangelio restaurado. ¿No les sucedió lo mismo a ustedes? ¿No les llenó de esperanza el evangelio de Jesucristo? ¿No les llena de esperanza en este mundo tumultuoso, lleno de odio, de amarguras, de cinismo, de maldad? Continuamos con el discurso. El mensaje era que Dios vive y se preocupa por nosotros, incluso en esas horas de agitación, confusión y caos. Que Él en verdad se apareció en nuestra época para restaurar la verdad y la luz, su evangelio y su iglesia. Que Él habla a los profetas de nuevo, que Dios está entre nosotros y que participaba personalmente en nuestra vida y de forma activa guiaba a sus hijos. Es sorprendente lo que podemos aprender cuando miramos un poco más de cerca el plan de salvación y exaltación de nuestro Padre Celestial, el plan de felicidad para sus hijos.
Cuando nos sentimos insignificantes, desechados y olvidados, aprendemos que podemos estar seguros de que Dios no nos ha olvidado. De hecho, Él ofrece a todos sus hijos algo inimaginable: llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que viviremos para siempre, recibiremos una plenitud de gozo y tendremos el potencial de heredar tronos, reinados, principados y potestades. Siento mucha humildad al saber que ese futuro magnífico y excelso es posible, no por quienes somos, sino por quién es Dios. Sabiendo esto, ¿Cómo podríamos murmurar o seguir estando amargados? ¿Cómo podríamos mantener la vista en el suelo cuando el Rey de Reyes nos invita a emprender el vuelo hacia un futuro inimaginable de felicidad divina? Hago réplicas de sus últimas palabras del elder Dieter Ursdorf, de su discurso. Sabiendo esto, ¿cómo podríamos murmurar o seguir estando amargados? ¿Cómo podríamos mantener la vista en el suelo cuando el Rey de Reyes nos invita a emprender el vuelo hacia un futuro inimaginable de felicidad divina? ¿Cómo no podríamos aceptar tal invitación de un Rey de Reyes? Jesucristo con los brazos extendidos nos invita: venid a mí. Que podamos aceptar su invitación para que podamos tener una felicidad divina, eterna, en sus brazos. Proseguimos con el mensaje: la salvación entre nosotros. Veamos entonces. Gracias al amor perfecto que Dios tiene por nosotros y al sacrificio eterno de Jesucristo, nuestros pecados, tanto los grandes como los pequeños, pueden ser borrados y no recordados más. Podemos presentarnos ante Él puros, dignos y santificados. Mi corazón rebosa de gratitud por mi Padre Celestial. Me doy cuenta de que Él no ha condenado a sus hijos a ir tropezando por la vida terrenal sin la esperanza de un futuro brillante y eterno. Él ha proporcionado instrucciones que revelan el camino de vuelta a Él. Y en el centro de todo está su Hijo amado, Jesucristo, y su sacrificio por nosotros. Muy bien, quiero hacer réplica también de estas líneas. Al igual que el elder Dieter, y seguro que de ustedes y el mío están de acuerdo con estas palabras. Mi corazón rebosa de gratitud por mi Padre Celestial. Me doy cuenta de que Él no ha condenado a sus hijos a ir tropezando por la vida terrenal sin la esperanza de un futuro brillante y eterno. Él ha proporcionado instrucciones que revelan el camino de vuelta a Él. Y en el centro de todo está su Hijo amado, Jesucristo, y su sacrificio por nosotros. Jesús de Nazaret, el Dios de Israel, es la verdad y Él es el único camino que nos conduce a la salvación eterna. Él ha proporcionado instrucciones que revelan el camino de vuelta a Él, que podamos seguirle y servirle. Continuamos con el discurso.
La expiación infinita del Salvador cambia por completo la forma en que podríamos ver nuestras transgresiones e imperfecciones. En lugar de insistir en ellas y sentirnos irredimibles, podemos aprender de ellas y sentirnos esperanzados. El don purificador del arrepentimiento nos permite dejar atrás nuestros pecados y emerger como una nueva criatura. Gracias a Jesucristo, nuestros fracasos no tienen por qué definirnos. Pueden refinarnos. Al igual que un músico que ensaya escalas, podemos ver nuestros errores, defectos y pecados como oportunidades para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos, en un amor más profundo y honesto por los demás, y refinamiento a través del arrepentimiento. Si nos arrepentimos, los errores no nos descalifican, ellos forman parte de nuestro progreso. Todos somos niños en comparación con los seres de gloria y grandeza que estamos destinados a llegar a ser. Ningún ser mortal pasa de gatear a caminar y a correr sin tropiezos, golpes y magulladuras frecuentes. Así es como aprendemos. Si seguimos practicando diligentemente, esforzándonos siempre por guardar los mandamientos de Dios y comprometiendo nuestros esfuerzos en arrepentirnos, perseverar y poner en práctica lo que aprendemos, línea por línea, recogeremos luz en nuestra alma. Y aunque tal vez ahora no acabemos de entender todo nuestro potencial, sabemos que cuando el Salvador aparezca, veremos su semblante en nosotros y le veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosa promesa! Sí, el mundo está en agitación y sí tenemos debilidades, pero no tenemos que inclinar la cabeza desesperados porque podemos confiar en Dios, podemos confiar en su Hijo Jesucristo y podemos aceptar el don del Espíritu para que nos guíe en este camino hacia una vida llena de gozo y felicidad divina. Muy bien, hacemos otro corte aquí. Para replicar sus palabras del Dieter Ufer. Sí, el mundo está en agitación. Y si tenemos debilidades, pero no tenemos que inclinar la cabeza desesperados, porque podemos confiar en Dios. Podemos confiar en su Hijo Jesucristo y podemos aceptar el don del Espíritu para que nos guíe en este camino hacia una vida llena de gozo y felicidad divina. Qué maravillosas palabras que nos recuerda el Elder de que podemos confiar en Dios, podemos confiar en su Hijo Jesucristo. Aceptar el don divino del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos pueda guiar por un camino hacia una vida llena de gozo y de felicidad divina. Jesús entre nosotros. Continuamos con el mensaje. A menudo me he preguntado, ¿qué enseñaría y haría Jesús si estuviera hoy entre nosotros? Después de la resurrección, Jesucristo cumplió su promesa de visitar sus otras ovejas. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, habla de tal aparición en el antiguo continente americano. Tenemos ese preciado registro como testimonio tangible de la obra del Salvador. El pueblo del libro de Mormón vivía al otro lado del globo. Su historia, cultura y clima político eran muy diferentes de los del pueblo al que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Sin embargo, Él les enseñó muchas de las mismas cosas que enseñó en Tierra Santa. ¿Y por qué haría eso? El Salvador siempre enseña verdades eternas, las cuales se aplican a personas de cualquier edad,
y circunstancia. Muy bien, aquí haremos un pequeño corte. ¿Y por qué haría eso? Es una magnífica pregunta. El Salvador siempre enseña verdades. Siempre enseña verdades eternas, las cuales se aplican a personas de cualquier edad, en cualquier circunstancia. Personas de cualquier edad, entre niños y ancianos, en cualquier circunstancia, vivan donde vivan. Que podamos recordar que Jesucristo siempre enseña verdades. Proseguimos con el mensaje. Su mensaje era y es un mensaje de esperanza, un testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, no ha abandonado a sus hijos, de que Dios está entre nosotros. Hace 200 años El Salvador volvió de nuevo a la tierra junto con Dios el Padre. A José Smith se le apareció cuando él tenía 14 años y se marcó allí el comienzo de la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo. A partir de ese día, los cielos se abrieron y los mensajeros celestiales descendieron de las moradas de gloria inmortal, y la luz y el conocimiento se derramaron desde el trono celestial. El Señor Jesucristo habló una vez más al mundo, y que dijo, para bendición de nosotros, y muchas de sus palabras están registradas en Doctrina y Convenios, disponible para cualquier persona del mundo que desee leerlas y estudiarlas. Cuán valiosas son esas palabras para nosotros hoy en día, y no debería sorprendernos ver que El Salvador vuelve a enseñar el mensaje central de su Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Él nos inspira a buscar a Dios y a vivir según las enseñanzas que ha revelado a sus siervos los profetas. Nos enseña a amarnos los unos a los otros, llenarnos de caridad para con los hombres. Nos invita a ser sus manos, a andar haciendo bienes. Amemos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Muy bien, aquí hacemos otro corte para dar énfasis a estas últimas palabras que dijo. Jesucristo nos invita a ser sus manos, a andar haciendo bienes. Y dio énfasis en estas palabras. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Cuando uno ama, lo demuestra. No solo de palabras, sino con hechos, con verdades. Si no rompes un corazón. Un esposo, una esposa necesita ser amada, no con palabras solamente, sino de hecho y en verdad. Serle fiel, respetarla o respetarlo. Y solo así, demostrando con acciones, con la vida misma, podemos decir realmente amamos. Porque si no, seríamos hipócritas. ¿Y cuántos tienen experiencia en eso? ¿Cuántos fueron traicionados? Que al amados esposos, esposas que la amaban,
tanto eran palabras, pero sus actitudes no demostraban esas palabras de amor. Nuevamente hacer énfasis en estas palabras porque me parecen importantes. Y hay una gran enseñanza aquí. Una enseñanza profunda y poderosa. Nos invita a ser sus manos, a andar haciendo bienes. No amemos de palabra, sino de hecho y de verdad. Proseguimos con el mensaje. Nos desafía a prestar atención a su gran comisión, a amar, compartir, invitar a todos a su evangelio y a su iglesia. Él nos manda a construir santos templos y entrar y servir en ellos. Nos enseña a convertirnos en sus discípulos y que nuestros corazones no deben luchar por el poder personal, la riqueza, la aprobación o la posición. Nos enseña a desechar las cosas de este mundo y a buscar las de uno mejor. Muy bien, aquí hacemos otro pequeño corte, porque me parece importante resaltarlo. Jesucristo nos enseña a convertirnos en sus discípulos. Que nuestros corazones no deben luchar por el poder personal, la riqueza, la aprobación o la posición en el mundo. Nos enseña a desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, las del reino celestial, las del reino de Dios, porque ese es nuestro destino, nuestro futuro. La vida en esta tierra es momentánea, es una prueba. Nuestras acciones de ahora nos califican para la eternidad. Así que Jesucristo nos enseña a convertirnos en sus verdaderos discípulos. Y un verdadero discípulo sigue a su maestro, sigue su ejemplo, respeta a su maestro, le es fiel y leal en todo a su maestro. Y se inclina solo a su maestro, el Dios de Israel. Proseguimos con el mensaje. Él nos insta a buscar el gozo, la iluminación, la paz, la verdad, la felicidad y la promesa de la inmortalidad y la vida eterna. Demos con esto un paso adelante. Supongamos que Jesús viniera hoy al barrio Rama u hogar de ustedes. ¿Cómo sería eso? Esto es muy importante resaltarlo. Demos con esto un paso adelante. Supongamos que Jesús viniera hoy al barrio, a la Rama o hogar de ustedes. ¿Cómo sería eso? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Cómo lo recibirían nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estaríamos ya preparados para recibirlo en cualquier momento? Él puede visitarnos. Y la pregunta es, ¿cómo sería eso? Continuemos con el mensaje que está bellísimo. Él vería directamente a su corazón y las apariencias externas perderían su importancia. Él los conocería tal como son. Él conocería los deseos de su corazón. A los mansos y humildes levantaría, a los enfermos curaría, a los que dudan les influiría fe y valor para creer, nos enseñaría a abrir nuestro corazón a Dios y a tender una mano a los demás. Él reconocería y honraría la honestidad,
la humildad, la integridad, la fidelidad, la compasión y la caridad. Bastaría solo con mirarlo a los ojos y nunca seríamos los mismos. Seríamos cambiados para siempre, transformados por la profunda comprensión de que efectivamente Dios está entre nosotros. Bastaría solo con mirarlo a los ojos y nunca seríamos los mismos. Nunca seríamos los mismos. Seríamos cambiados para siempre, transformados por la profunda comprensión de que, efectivamente, Dios está entre nosotros. Sé que Dios está entre nosotros. Entre aquellos que nos esforzamos por guardar los mandamientos. Entre aquellos que somos mansos y humildes para recibirle al Salvador. Entre aquellos que nos preocupamos por obedecerle. Entre aquellos que son obedientes a sus palabras, a sus mandamientos. ¿Qué haremos? Una maravillosa pregunta, con varias respuestas. Escuchemos al elder. Miro hacia atrás con bondad al joven que fui durante mis años de adolescencia. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo consolaría y le diría que permaneciera en el camino correcto y que siguiera buscando. Y le pediría que invitara a Jesucristo a su vida porque Dios está entre nosotros. A ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, y a todos los que buscan respuestas, la verdad y la felicidad, les ofrezco el mismo consejo. Sigan buscando con fe y paciencia. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Confíen en el Señor. En nuestra vida diaria es nuestra tarea primordial y nuestra oportunidad bendita encontrar a Dios. A medida que dejemos de lado el orgullo y nos acerquemos a su trono con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él se allegará a nosotros. A medida que dejemos de lado el orgullo y nos acerquemos a su trono con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él se allegará a nosotros. ¿Qué tanto daño puede hacer en nuestras vidas el orgullo? Alejarnos de nuestro Dios, de nuestro eterno Padre Celestial. Que podamos dejar de lado el orgullo. Acerquémonos a su trono, al trono de Dios, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Él está con los brazos abiertos. Él se allegará a nosotros. Él siempre está con los brazos extendidos para recibirnos. Demos los pasos. Proseguimos. Y conforme procuremos seguir a Jesucristo y caminar en la senda del discipulado, línea por línea, llegará el día en que experimentaremos ese don inimaginable de recibir una plenitud de gozo.
Mis queridos amigos, su Padre Celestial los ama con un amor perfecto. Él ha demostrado su amor de infinitas maneras, pero sobre todo dando a su Hijo unigénito como sacrificio y como don a sus hijos, para hacer realidad el regreso a nuestros padres celestiales. I bear witness Doy mi that our Heavenly testimonio de Father, que nuestro Padre Celestial vive, que Jesucristo dirige su iglesia, que el presidente Russell M. Nelson es su profeta. Les extiendo mi amor y mi bendición en esta gozosa época de Pascua de Resurrección. Abran su corazón a nuestro Salvador y Redentor, independientemente de sus circunstancias, pruebas, sufrimientos o errores. Ustedes pueden saber que Él vive, que los ama y que gracias a Él nunca estarán solos. Dios está entre nosotros. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios está entre nosotros. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Fueron las últimas palabras en este discurso del elder Dieter Uchtdorf, recalcándonos que Dios está entre nosotros. Dios nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Nos ama. Dio su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Para ello debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados e ir caminar hacia Él, a sus brazos, que Él está con los brazos extendidos para recibirnos. Él puede guiarnos a obtener la felicidad y el gozo eterno que tanto anhelamos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Verdad que nos enseñó el elder Dieter Uchtdorf? Dios está entre nosotros. Dios participa personalmente en nuestra vida y de forma activa Dios guía a sus hijos. Hoy hemos aprendido una gran verdad. Hay esperanza en Cristo Jesús. En momentos de pruebas y aflicciones, sufrimientos o errores que hayamos cometido, podemos venir a Él. Dar nuestras vidas a Él y arrepentirnos de todos nuestros pecados y errores. Él dio su vida por ti y por mí. Derramó su sangre preciosa por ti y por mí, para lavarnos de nuestros pecados, con la condición de arrepentirnos y venir a Él. Aceptar sus verdades y guardar sus mandamientos, esforzarnos por ser dignos y fieles y leales a Dios Todopoderoso. El Señor vino y viene pronto. Estemos preparados. Comparto todas estas cosas con todo mi corazón con ustedes, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares. Que el Señor Jesucristo les bendiga en sus vidas. Shalom, paz en sus hogares.
Les dejo con un corto video. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.